sabe que es un tema que siempre nos ha llamado mucho la atención, que hemos estudiado académicamente. No simplemente nos llaman la atención ciertos íconos, personajes que de pronto los vemos surgidos desde abajo y que en cierta forma se convierten en héroes populares, que construyen barrios, que iluminan canchas, que patrocinan jugadores de fútbol, sino en los promotores de una revolución social que infortunadamente en Colombia no ha existido. Entonces, desde pequeño estoy trabajando en este tema. La monografía de grado fue sobre el cartel de Medellín. Me fue mejor en ciencia política que en historia. Historia tal vez no les caía tan bien, pero de todas formas un saludo para Diana Bonet, que no está presente, pero una salud. Y bueno, antes de las preguntas, pues voy a echar una carreta aquí pequeña, siéntate, no sin antes agradecerles a todos que estén aquí, mi familia, amigos de toda la vida, amigos de mis papás, amigos de la universidad, del trabajo, del fútbol, de la cinematografía, ¿verdad? Del colegio y, de la música, claro que sí. Y pues les agradezco mucho que estén aquí, son unos valientes de los que me siento muy orgullosos que me hayan querido acompañar. Estaba lloviendo mucho, ese trancón estaba terrible, yo me demoré casi 2 horas para llegar. Pero estamos aquí, les agradezco mucho y yo sé que este logro personal es un logro también para todos ustedes. Sé que están muy, muy felices, así como yo lo estoy. Gracias. Ahora bien, el libro se está vendiendo allá, ¿no? La gente del planeta, yo les prometí que se iban a vender, doctor José Daniel, yo les prometí que se iban a vender demasiado y ahora vamos a firmar los libros y toda la cuestión. No, pero pues claro, ¿no? El libro tiene que firmarse, ¿no? Sí, después se puede ir. Bueno, el asunto es el siguiente, y vale la pena para los que no hayan leído el libro todavía contárselo, porque han pululado libros sobre narcotráfico desde hace mucho tiempo. Tal vez el primer bestseller fue Los Jinetes de la Cocaína de Fabio Castillo, 1987, entonces conviene aclarar lo siguiente, que si ustedes esperan, quieren encontrar anécdotas, cuentos, chascarrillos sobre narcotraficantes, bandidos, pistoleros, pandilleros, mercenarios, paramilitares, etcétera, este no es el libro que ustedes están buscando. Definitivamente no. Al respecto, existe abundante literatura, una muy buena y una muy mala, sobre ese tema. Hay libros muy buenos, eso no se puede negar. Y hay series de televisión y películas muy buenas como muy malas. Claro, vale la pena decir que si bien el libro es muy bueno, yo creo que la coyuntura actual de las novelas también, yo creo que impulsó que el libro lo publicara. Pero es importante, de todas formas, tener en cuenta que lo que se cuenta tan desordenadamente y tan superficialmente, a veces lo que genera es desinformación. Y a veces lo que genera es imágenes falsas de una realidad difícil que en Colombia, infortunadamente, seguimos viviendo. Por eso, el tema del cartel de Medellín, tal vez desde los puntos de vista que ya he mencionado, las películas, las series, los trabajos de crónicas, pues tal vez están algo trillados, está algo botado el tema, porque sobre esa organización delincuencial también tal vez he escrito mucho. Y los libros, como les dije, pueden ser muy buenos como muy malos. Sin embargo, y aquí varios académicos lo corroboran, los trabajos que tienen como eje analítico el cartel de Medellín, desde una perspectiva académica, que busque entender aspectos políticos, sociales, históricos, son pocos. A pesar de la existencia de algunas buenas investigaciones sobre el tema del narcotráfico en general. Por otro lado,
yo creo que el estudio de esa organización ya varios años después de su desaparición ya le permite a uno alejarse y ya no tener una perspectiva tan coyuntural. Pablo Escobar murió en diciembre de 1993, el mexicano lo mataron, se suicidó en el 89. Entonces ya, a pesar de que han pasado muchas cosas y a pesar de que seguimos inmersos en la dinámica de la guerra contra las drogas, ya podemos ver un poco en la distancia lo que fue esa organización, lo que fueron sus facetas, engranajes, componentes, lo que fueron sus pugnas internas y proyectos particulares. Por eso creo que el estudio del narcotráfico, de todas formas, con grupos muy poderosos en la actualidad, que cambian de nombres, que cambian de capos, es un tema que tiene que seguirse estudiando. Primero porque se ha estudiado superficialmente, pero segundo porque la realidad del país no ha cambiado. Mataron a Pablo Escobar y alguien pensó que ya el cuento del narcotráfico iba a llegar a surgir. Siguieron los Rodríguez de Juela, siguieron los del norte del Valle, todos los narcos metidos en la UCE. Ahorita Santos agarró al loco Barrera y dijo, este es el último gran capo del narcotráfico, espere y verá que salen otros. Y mi amigo Chan aquí presente, él conoce bien ese mundo, no, es verdad, lo conoce. Entonces, ¿por qué decidí tomar como eje de análisis el cartel de Medellín? Porque en su momento fue la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo y que surgió en un contexto espacial y temporal específico que respondió a fenómenos socioeconómicos y políticos que generaron a su vez profundas transformaciones sociales. Es decir, Pablo Escobar no se inventó el narcotráfico. Uno rastrea el narcotráfico en Colombia desde los años 20 del siglo XX. Es una cosa impresionante. Pero pues creen que Pablo Escobar fue el que empezó el negocio y que fue el que acabó este país. Y eso no es verdad. ¿Cierto que no? Para nada. Eso es verdad. Y bueno, si bien la emergencia del cartel de Medellín obedeció variados contextos locales, nacionales e internacionales, como la consideración por parte del gobierno gringo, el gobierno de Estados Unidos, como un problema de seguridad nacional, se resalta la importancia del estudio del narcotráfico. ¿Por qué? Porque se constituyó en uno de los principales, o tal vez el principal, factor de transformación de la sociedad colombiana. Por lo menos en las últimas 4 décadas, pienso yo. Igualmente, el cartel de Medellín, en su momento de mayor confrontación contra diferentes actores, legales e ilegales, pudo poner de rodillas al Estado colombiano. Y eso es algo que las FARC, con casi 50 años de lucha, no han podido lograr. ¿Cierto que no, Jason? ¿Cierto que no? Él sabe de qué estamos hablando. De verdad. Y de la misma forma, la herencia del cartel de Medellín se ha manifestado en los muchos grupos delincuenciales que han surgido en el país con otros nombres y con distintas dinámicas. ¿Qué es la oficina de Envigado? ¿Qué es el bloque Cacique Uribara? ¿Qué es el bloque Metro? ¿O qué eran las organizaciones, los ERPAC de los llanos? Son una herencia directa de los grupos que dejó el cartel de Medellín. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, quiero sustentar una hipótesis. Y la hipótesis es que el cartel de Medellín se constituyó en una estructura jerarquizada, organizada, que pasó de ser una organización ilegal, económica, es decir, exportaba cocaína a Estados Unidos, a convertirse en una organización con énfasis en el ejercicio de la violencia. Pablo Escobar era el jefe, el mexicano, todo eso, y su principal función era la guerra con diferentes actores. Y finalmente, tal vez, pasaron a convertirse en actores políticos. Entonces, para eso, pues yo tendré en cuenta el debate interno entre los que piensan que el cartel de Medellín fue una organización jerarquizada y los que no. Asimismo, tendré en cuenta cómo los miembros de la organización lograron adquirir posturas que los acercaron a considerarse subversivos
factores de cambio y transformación de una sociedad cerrada, elitista, clasista y tal vez racista. Así que con esta organización, con este análisis y con esta aproximación al tema del cartel de Medellín, pues creo que, como bien dice el académico, el escritor Germán Castro Caicedo, he podido constituir un libro, yo no sé si fundamental, pero por lo menos muy interesante para conocer este país. Un país que infortunadamente, así muchos no lo queramos saber y que no lo queramos reconocer, continúa metido en una guerra estúpida, que es la guerra contra las drogas. Un kilo de coca vale 2 millones de pesos en Bogotá. En Miami vale entre 30 y 40 mil dólares. Si el negocio sigue así, si la gran cantidad de plata que da esa prohibición continúa, pues infortunadamente vamos a seguir sacando Pablos Escobares, Carlos Castaños, Fidel Castaños y personajes violentos, agresivos, que no son infortunadamente los únicos malos de la historia, porque infortunadamente muchos comieron callados de la plata del narcotráfico, muchos compartieron en fiestas, con piscinas, mujeres, chévere, grandes artistas, y después se lavaron las manos. Espere, que no acabamos, Ah, bueno, ¿verdad? Así que los invito a que lean mi libro. La verdad es un triunfo personal, es un tema que he investigado por muchos años. Creo que es un trabajo que les va a gustar, es un trabajo académico, pero que se lee con mucha facilidad y que sea un motivo para brindar y para celebrar por estar con ustedes, por compartir mi triunfo, mi logro, mi familia, mis amigos. Y bueno, quiero decirles que estoy muy feliz de que estén acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como él lo ha dicho todo, aquí solamente queda decir que además de todo es un orgullo. Y a ver qué preguntas tienen por ahí. Profesor Vaquero, creo que los que hemos leído su libro y aún los que no, nos hacemos una gran pregunta, y es ese contexto en el que surgió un cartel de Medellín. ¿Es posible que vuelva a surgir? ¿Colombia está vacunado contra un próximo cartel de Medellín? ¿O puede volver a ocurrir? Otra pregunta, amigo. Otra pregunta. No. Es que, ¿cuál es el asunto? Para mí, el cartel de Medellín no se acabó. El cartel de Medellín, y siempre lo digo, cambió de razón social. Listo. El cartel de Medellín fue una organización que supuestamente surgió en 1976, 77, y a comienzos de los 80 fue bautizado así por las agencias antidrogas gringas. Ese nombre caló en terrorismo mafioso, les gustó, les encantó. Y supuestamente mataron a Pablo Escobar y se acabó el cartel de Medellín. Pero vea usted lo que pasó. Carlos Castaño se convirtió en el gran líder de las autodefensas de Colombia, al lado de su hermano Vicente. Ellos crearon bloques de autodefensas, ellos impusieron su ley y ya no cometieron el error de enfrentarse al Estado, poner bombas, matar candidatos, sino que lo que buscaron es cooptar las élites locales, regionales, nacionales y demás. Pero si usted ve, ¿qué era Carlos Castaño? Carlos Castaño era un gatillero del cartel de Medellín, el hermano menor de Fidel Castaño. ¿Qué era Vicente? Hermano de ellos. ¿Qué era Don Berta? El lavaperros del Negro Galeano, socio de Pablo Escobar que mató en la catedral. Entonces ese contexto infortunadamente no se ha acabado. Simplemente
la estrategia a la que ellos la estrategia que ellos buscaron fue ya no enfrentarse al Estado, sino optarlo, y lo lograron, y lo sabemos. Entonces el cartel de Medellín no se acabó, cambió de nombre, pero las estructuras ilegales, mientras el negocio del narcotráfico sigue existiendo, seguirá habiendo narcotráfico y seguirá habiendo cartel de Medellín, todo lo que usted quiera. Quiero decir una cosa sobre la cultura. Tuvimos una década de cartel de Cali, de Medellín, después estaba mucho más localizado regional, después cartel de Cali que logró incluir la política más fuerte, pero el tercer momento, mucho más fuerte, ya no está en una región sino en todo el país. Y ya tuvo una influencia en el Estado muy profunda, en la cual hoy no quiero hablar. Y siguen saliendo, y lo siguen matando, y lo siguen encarcelando, pero seguirá habiendo mafiosos. ¿Alguien más? Coincido totalmente en que el tema del cartel de Medellín y en general todos los carteles de la mafia colombiana siguen funcionando. Pienso que bajo un esquema completamente diferente al que estábamos acostumbrados a ver, personalmente considero que están infiltrados en la sociedad colombiana, son mafiosos de cuello blanco en su tercera generación y segunda generación. ¿Qué quiere decir eso? Son los hijos de los mafiosos educados, mucho más educados, culturizados, mandados al exterior, estudiados para no repetir de pronto el ejemplo de sus padres, pero con el dinero del narcotráfico. Entonces son personas infiltradas en los negocios de las personas que no son ilegales. Aún así, pienso, y es la pregunta que quiero hacerte, que esta economía colombiana se sostiene en gran medida de una burbuja generada como consecuencia del efecto del narcotráfico. Nunca en la historia de un país existe un boom en el tema de construcción como el que existe en Colombia. Normalmente el boom de la arquitectura en un país tiene una curva de 5 años en donde en 5 años desciende de manera drástica e infaliblemente. Colombia ya lleva casi 10 años de boom de construcción y no va a parar. Es una economía que se mantiene a nivel de mafia, es una economía que se sostiene gracias a eso, ahora muchísimo más fácil porque están infiltrados y no se detectan. La pregunta concreta es, ¿cómo crees que debería ser el mecanismo para desmontar paulatinamente este sistema de mafia sin que el país se quiebre? Yo creo que la solución para todos los problemas es la legalización de las drogas. Precisamente las burbujas económicas nos crean una economía falsa, mentirosa, en la cual las grandes boutiques, grandes centros comerciales, camionetas de alta gama, bienes de lujo y bienes suntuarios en todo el país existen. Y la sociedad se acostumbra a comer callada. Es una sociedad infortunadamente de doble moral que convive con esa plata y que en el pasado convivió con esa plata, pero listo, hacemos el negocio, pero hay de que mi hija salga con usted. Entonces yo creo que la solución que nos va a dar muy duro en algún tiempo es la legalización. Este libro es importante también y creo que también se publicó por eso, y es porque por primera vez en mucho tiempo existe la coyuntura internacional en donde los presidentes en ejercicio de los países latinoamericanos están planteando alternativas diferentes a la represión. El presidente de Guatemala, de México, Juan Manuel Santos incluso, y el de Uruguay, Pepe Mujica, personaje, están planteando alternativas completamente diferentes. ¿Y qué es lo que toca hacer? Regular el negocio. Es un negocio en donde en Colombia se produce un producto de alta calidad que infortunadamente
por razones morales en un principio, pero también por razones prácticas y económicas, está prohibido. La guerra contra las drogas le da mucha plata a mucha gente. Entonces la solución para mí es la legalización, que esos dineros entren al torrente legal de la economía colombiana. Sé que son muchas más cosas, pero creo que una respuesta concreta pasa por eso. A ver, doctor Petri y señores académicos, primero que todo felicitarlo porque sé que tiene unas raíces mujeres muy importantes, que también ha producido a trabajar de vaquero, desde viejo, desde su abuelo, y pasando por la Sofía, que también se graduó en ciencia política, y su padre, también de vez en cuando, y con mucha vergüenza me sorprende con sus estudios muy sesudos. Pero hay un temita que a mí se me ocurre, que yo lo veo, al menos tratado en forma académica y seria. Cuando hablamos de lo que es que legalizar la droga, lo que es que cambiar el esquema, es decir, la sociedad se tiene que acostumbrar a unos esquemas nuevos, actualizados. Por ejemplo, ya no nos sirve una democracia como la que estamos viviendo nosotros, prácticamente es una democracia fallida. Y hay casos como, por ejemplo, tan graves como lo que ha sucedido con la Dirección Nacional de Estupefacientes. Un Estado con todo el ejército, con todos los organismos de control, de vigilancia, la policía, con tantos muertos, capturando narcotraficantes y expropiando esas riquezas, y un Congreso de la República, que sería el que tendría que aprobar una reivindicación del cambio social, apropiándose de una forma delante de la sociedad de esos bienes corruptos, sin que pase nada en el país. Es que eso nadie se ha detenido a detallar ese tema de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Semejantes personajes, eso es como que lleven a Drácula a un banco de sangre. Los tipos apropiándose de lo que incauta el gobierno, que debía ser precisamente para reparar ese daño tan tremendo. Entonces, en resumen, ustedes dentro del estudio o dentro de todas estas propuestas, ¿han pensado alguna vez que lo que hay que realmente es hacer un revolcón muy serio a las normas, a la coyuntura del país, a los órganos de control, procuraduría, y todos los órganos, cambiarlos, el mismo sistema de elección? Ya para elegir un senador, un cuerpo colegiado, un representante de la comunidad no necesita sincronizarse con el pueblo y con las necesidades, simplemente con el dinero. Y aparece el narcotraficante y lo capturan y usted la picota, pero la señora ingresa con los mismos votos y más del marido, del hermano, del tío, del sobrino. Entonces encontramos gobernadores, alcaldes, todos familiares de la corrupción. No han pensado, obviamente, que hay que barajar, ¿no?, de nuevo, como darle una vuelta al sistema democrático, no estructurarlo, ya sabemos que no funciona en el poder ejecutivo, judicial, hay que cambiarlo, cada otra más. No han pensado en eso ustedes. Bueno, yo estoy segura que todos tienen mucho más interrogantes y el autor va a estar con nosotros un ratito más, pero creo que es tiempo que vayamos cerrando, sobre todo porque todavía tenemos una presentación musical, así que no se vayan. ¿Y quieres decir algo más? Mi cielo. Greta, una pregunta más corta. O sí, una pregunta que yo le hice aquí al doctor Petri. Bueno, a Petro también hay que hacérsela, porque el hombre dice que en cierta medida hay que legalizar, y justo va enfocado por ese camino.
se dice que la perspectiva a la solución del problema de las drogas en nuestro país y en otros tantos países de América Latina la solución sería la de la legalización. Yo personalmente lo dudo, pero me encantaría conocer su punto de vista, Petri, porque es que el negocio más productivo de las drogas está justamente en la ilegalidad. Es a donde es más productivo, a donde de alguna manera gobiernos anteriores, gobiernos nacionales anteriores al nuestro y aún el nuestro, ¿cierto?, han abierto la ventanilla del Banco de la República para que ingresen grandes cantidades de capital producto del narcotráfico. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, tanto para los que hacen el negocio de la droga como para quienes lo manejan, es mucho más importante. Quiero decir, tanto para los productores como para los distribuidores finales, es mucho más importante sostener el mercado ilegal de las drogas que trabajar en pos de una supuesta legalización de las drogas que haría menos productivo el negocio y que en consecuencia, ¿cierto?, haría más lejana la posibilidad de que el negocio de las drogas definitivamente se legalizara. Porque, bueno, entendemos nosotros que legalizarlo tiene menos costos sociales y políticos quizá, pero no tiene menos ganancias. Entonces, ¿cuál sería en la perspectiva desde su punto de vista, Petri, el futuro de el infeliz futuro de nuestra nación? Yo le respondo a Hugo, sí, se ha intentado reformas políticas que resultan ser más corruptas de lo que hay, reformas de impunidad, constituciones que se empiezan a cambiar y a transformar. Esto es un asunto muy complicado. En Colombia existe una cultura política y una novia social en donde infortunadamente la línea de división entre lo legal y lo ilegal no es clara. Entonces, para gente sobornar a un policía, sobornar para una licitación, eso está normal. Y todas esas cuestiones son importantes para entender por qué Colombia fue el lugar donde emergieron las más grandes organizaciones de narcotráfico. Esa es una razón fundamental. Entonces sí, eso hay que hacerlo. A los políticos y politólogos del futuro, pues hay que meterle la ficha a eso, porque es complicado, es una cultura muy difícil, pero hay que apuntar a eso, hay que buscarlo. Con respecto a la pregunta de Alberto, yo creo que Marco Miguel puede aportar algo. Bueno, ya que Marco Miguel no quiere, me va a responder Alberto. Es un asunto muy complejo. Si bien la prohibición de las drogas empezó con una postura moralista que Estados Unidos impuso al resto del mundo y que uno puede rastrear en las comunidades blancas, puritanas que aceptaron allí, posteriormente esa prohibición se sustentó en los grandes rendimientos económicos que generan altísimos niveles de vida en los bancos, Wall Street, Las Vegas y en toda la economía mundial. Hay un libro muy bueno de Germán Castro Caicedo que se llama Candelaria. En ese libro se describe cómo todo el mundo, desde las más altas esferas, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente en las más altas esferas están traficando con drogas. Y eso es lo que sostiene, en cierta forma, esta economía capitalista. Es un asunto complejo que hay que decirlo. Miami estaba en crisis a comienzos de los 70. Cuando llegó Griselda Blanco, llegaron los colombianos a invertir y a traficar. Miami empezó en auge, es una ciudad que es pujante, se volvió la capital de Latinoamérica. Eso mismo pasó en muchas partes del país. Empezaron a perseguir a sus grandes mecenas, a sus grandes capos, y la economía se cayó. ¿Por qué? Porque todos comían de la economía. Y hubo mucha doble moral con eso.
Por ejemplo, no sé, encarcelar músicos de desprestigio porque tocaron en la fiesta de Miguel Rodríguez Orejuela. Eso es absurdo. Eso es como encarcelar que les vendía arroz. Y eso en memoria Jairo Varela. ¡Qué hombre! Entonces, es un proceso muy complejo. Y hay muchos intereses en contra. El asunto no es moral. El asunto es de intereses privados que no quieren que eso pase. Y yo creo, y eso lo reitero en el libro, que los malos de la historia no son los malos que se cuentan con los carteles de Se Busca. Listo. Los mafiosos fueron criminales terribles, mampones espantosos, pero los que estuvieron detrás de ellos, que se lucraron de esa plata, están ahí, están gozando de sus capitales, y muchos de ellos llegaron a altas dignidades del país sin que muchos se den cuenta de ello, o peor, sin que muchos se quieran dar cuenta de ello. Muy cierto, muy cierto. ¿Cierto, paisano? Muchas gracias. Bueno, la última. Manera también de comentario y pregunta a la vez. En la Constitución, el artículo 34 dice que cuando hay grave deterioro de la moral social, se puede solicitar la extinción de dominio de los bienes de quien engendra grave deterioro de la moral social. Obviamente que para quienes se atreven a pedir la extinción de dominio por grave deterioro de la moral social no pueden tener rabo de paja. Entonces, quiero hacerle la pregunta a Petri si ese tema lo alcanzaron a tocar allí, porque la convocatoria en procesos que existen en Colombia actual, sobre todo a través de las redes sociales, en Facebook se encuentran convocatorias con una moral y una profundidad pero extraordinaria, sin precedentes en toda la historia de Colombia. Estamos viviendo una revolución gracias al avance de la ciencia y la tecnología que no se nos puede en este momento ocultar, porque tenemos unos mafiositos que están en decadencia y que han perdido su poder. Porque, ojo, aquí puede salir de esta reunión una premisa falsa, que es que ellos son invencibles. Pero quienes no tenemos rabo de paja y hemos pedido la extinción de dominio de los bienes de narcotraficantes o de políticos como Álvaro Uribe Vélez, como Juan Manuel Santos, por ejemplo, ¿sí? Tienen que tener una altura muy grande y no tener ese problema tan grave. Don Enrique Cimiento Ilícito se ha apoderado de la casa editorial El Tiempo, ¿sí? Don Enrique hay que pedirle permiso para muchas cosas, pero los apellidos de él son Cimiento Ilícito. Entonces él ha hecho mucho daño. Creo que este tema, si no lo tocó, es la pregunta para Petri, sí los invito a todos, porque creo que el nivel de convocatoria y de nivel cultural y de intelectualidad que tenemos aquí los que están presentes es muy alto, y ojalá nos atrevamos a pedirlo. Bueno, espera un momentito. Acá. Mire, en Brasil, há más o menos unos 5 años atrás, el expresidente Fernando Henrique Cardoso estuvo en todos los periódicos, entrevistas, televisor, defendiendo la legalización. Y dentro del país, lo que se mostró fue que la sociedad brasileña moralmente no está preparada para eso. Hubo un rechazo general, una represión general. Mi pregunta es, ¿cómo ves acá en Colombia esa cuestión de la moral para romper con esa cuestión que
va más por la ética de que la moral. Bueno, por favor. Tengo una pregunta para Pepe y para el otro panelista, y es, el narcotráfico definitivamente nos revolucionó como país, creó una nueva cultura, hizo cosas buenas y malas. Buenas en el sentido de que invirtieron en el campo, antes el campo era olvidado. Malo, pues todo lo asociado al narcotráfico, los políticos, los sicarios, todo el problema social. Ustedes en este momento, como investigadores sociales, ¿qué piensan del dinero que estamos teniendo como país? Estamos sacrificando recursos, culturas, y estamos sometiendo a poblaciones a esclavitud. Ejemplos muchísimos: Cerro Matoso, Santo Iván, el Coltan, la guerrilla y el Coltan, los paramilitares y el Carbón, los paramilitares y el níquel. Desde su punto de vista, ¿qué va a ser peor para nosotros? El narcotráfico, que bien o mal hemos convivido con eso, sin desconocer que es terrible y tal vez ha sido lo peor que nos ha pasado como país, o la minería, un económico en donde todo el mundo quiere participar y desconoce sus consecuencias a futuro. Bueno, la primera pregunta, hablábamos aquí con Marco Fidel que infortunadamente este país interiorizó muchos de esos valores o antivalores, el culto al dinero fácil, el culto a no trabajar, a tratar de salir adelante sin mayor esfuerzo. Es muy difícil lograr transformar unas concepciones que ya están tan interiorizadas en nosotros mismos. Nos toca a algunos, los que trabajamos honestamente, y a los que no pensamos esto con una visión moralista y falsa, pues tratar de buscar alternativas diferentes a las realidades sociales en este país. Con respecto a la pregunta de la moral, uno de los graves problemas es que se moralizó, se trató con falsa moral todo el fenómeno del narcotráfico. Lo que era un problema de salud pública se convirtió en el peor factor de desestabilización de nuestro país. E infortunadamente esos moralismos, con grandes mártires que creyeron en eso, nos llevaron a una carrera suicida en donde ponerse la etiqueta de narcotraficante era el diablo. Pero si yo me la quitaba y me ponía la de paramilitar, pues ya tenía supuestamente intereses altruistas y políticos. Entonces, infortunadamente, este es un problema que se ha manejado con altas dosis de doble moral o de falsa moral. Y por eso es muy valioso que gente como Fernando Enrique Cardoso o expresidentes como César Gaviria, que en su momento persiguió toda opción de legalización y ahora posa como legalizador, pero bueno, es importante que lo haga, y es importante que mandatarios latinoamericanos independientes como Pepe Mujica planteen alternativas diferentes al problema. Eso es lo que hay que hacer. Es difícil, no es fácil, desde aquí es muy fácil pontificar. Yo estoy pontificando y escribí un libro y digo sí, pero es verdad. A eso hay que tratar de llegar de alguna forma. Yo creo que hay que cambiar esa percepción. Yo creo que el país está cambiando un poco eso. Los grandes medios de comunicación todavía no, pero hay mucha gente que lo está haciendo, y es ahí donde los líderes, los nuevos líderes tienen que crear opinión pública para cambiar eso. Con respecto al boom minero, sí, Fabián, eso es terrible. Eso es lo que llamaban confianza inversionista, que por unas pocas dádivas llegan empresas a invertir, a acabar con los recursos naturales y a sacar y a dejarnos muy poquito.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con usted cuando dice que el narcotráfico es lo peor que nos ha pasado. Realmente no. Lo peor que nos ha pasado es la prohibición del tráfico de drogas. Pero el narcotráfico de por sí no es. Es como si, bueno, el tabaco es terrible, los vicios son terribles. Pero si se regulan y se legalizan, yo creo que los males serán peores. Es terrible que la juventud consuma drogas. Es terrible que en las esquinas se vendan drogas, pero yo creo que es mucho más fácil si eso se regula y se llega a políticas públicas mucho más prácticas. La guerra contra las drogas es estúpida y se perdió, y unos insisten en seguirla peleando. Hay que cambiar eso. Quisiera decir que la coca, la palma y la minería tienen algo en común: el mismo modelo de desarrollo extractivo. O sea, hay modelo de desarrollo extractivo desde el petróleo, hay modelo extractivo desde la minería, hay modelo extractivo de la palma y hay modelo de desarrollo extractivo de la coca. O sea que los cuatro son modelos extractivos. El problema es el modelo extractivo, con todas las consecuencias que tiene. Quisiera decir otra cosa que coincido, creo que es también mi posición principal, es que Colombia y en cada uno de nuestros colombianos la psiquis colectiva está muy interiorizado la codicia y el enriquecimiento fácil, y no importa la destrucción que haya que hacer, y lo importante es poderse uno enriquecer. Ahora, eso es muy difícil sacarlo. Hay que reconocer, como muchos han planteado, que en cada colombiano hay un narco, un pan o un guerrillero. Y eso hay que reflexionarlo profundamente. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. De verdad que sí. El libro, no sobra decirlo, están vendiendo los que lo trajeron. Yo se los firmo con mucho cariño. Ahora sí tengo tiempo, ya no estoy tan embolatado. No firmamos piratas. Bueno, y que podemos coger musiquita mientras tanto. Y en un ratico tocamos un poquito, porque cómo no vamos a tocar. Esto es una fiesta también para celebrar. Gracias. Thank you.